saludamos a las autoridades de la universidad anfitriona, eh, pues en nombre del programa de sociología de la Universidad Popular del Cesar, pues nos complace tener este espacio de reflexión. Eh, Obviamente van a quedar algunas ideas para el debate. Ojalá pues podamos tener otro momento a fin de abrir ese espacio, ¿verdad?, de debate. Yo pues le quiero brindar unas ideas fuerzas que han sido como el producto más que de la investigación, de la reflexión y de la vivencia, quizá como quién, como Pablo Freire, algo así, que podía cometer algunas herejías por no ser teólogo. Bueno, en este caso, también cometería algunas herejías en cuanto, ¿verdad?, a los planteamientos que voy a estar compartiendo sobre lo que he llamado el mito moderno de la educación. Ya con ese nombre ya estoy diciendo que lo que nosotros conocemos como educación hoy, lo que aspiramos y cómo, entre comillas, se vende, la funcionalidad y el propósito de la educación, en la práctica no es lo que, ¿verdad?, hacemos. Y entonces hay una distancia enorme entre una cosa y otra. El problema con los mitos es que una vez se crean ya es casi imposible mostrar o probar lo contrario, ¿no? Ellos viven, se encarnan, se empoderan. No importa la alternativa racional y las evidencias en su contra, ¿no? Porque ya decimos, no es que la universidad forma para la vida, o sea, la universidad te facilita o estudia, ¿verdad? O haz todo el proceso de escolaridad desde la primaria hasta, ¿verdad? O de preescolar hasta la universidad, porque es que se te va a garantizar tales y tales cosas. Y, y digamos que dentro de esos propósitos y dentro de los resultados, hoy que estamos hablando mucho de resultados de aprendizaje, uno esperaría por lo menos que se dieran generación, digamos, de nuevo conocimiento, por lo menos en el ámbito de, ¿verdad?, de los doctorados, o sea, que es el lugar que, que debería, ¿verdad?, o que están generados precisamente para la construcción de conocimiento. Y no es así. Y el proceso desde el comienzo, ¿verdad? Vamos a utilizar la expresión de Freire, sigue siendo bancario por todos lados, ¿no? Pensamos que los mitos hacían referencia solamente a lo sobrenatural. Yo pues estoy haciendo como una especie de sacar de contexto la idea del mito, ¿verdad? Eh, Planteando como una definición de mito pudiera ser que es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Pero yo pienso que la esencia del mito es la creencia que sostiene la existencia de hechos que no se pueden probar, o sea, entonces están por fuera, ¿verdad?, del ámbito, ¿verdad?, de la realidad, o sea, que hemos creado una idea que la educación sirve para tales cosas y que el resultado, el producto de la educación es X o Y, y resulta que más bien pensamos con el deseo, o sea, con la imaginación, con los anhelos, con deseos, con temores, incluso con la intención de expresar una idea para captar la atención de otros y transmitir incluso un mensaje político, económico, cultural. O sea que lo que estoy diciendo es que de pronto todos esos propósitos y todas esas cosas que hemos dicho que tiene la educación en la realidad, o sea, de eso que se plantea, como por ejemplo como proyecto educativo institucional o como microcurrículo, como planes de asignatura, de ahí al resultado hay una distancia tremenda. Entonces, se le imputa, es como cuando en el marxismo se hablaba del fetichismo, ¿verdad? Del dinero, ¿verdad? Esa, yo diría acá como una ideologización, bueno, pensando de pronto en Bacon, ¿no? Cómo se da la relación entre el ídolo, ¿verdad? Y la realidad. O sea, creamos
un ídolo, ¿verdad?, de la educación, imputándole cosas que realmente no tiene, no, o sea, no produce ese resultado. La institucionalización del aparato educativo, especialmente como apéndice del aparato productivo y del Estado para la formación ciudadana o para la reproducción laboral y cultural, tiene entre sus referentes el sistema educativo prusiano. O sea, eso pues se viene diciendo. Hay un documental que es bien interesante que se llama La educación prohibida y se plantea eso, ¿no? Como de alguna manera, pero no solamente esa idea, sino Augusto Comte, ¿verdad? Que se considera como un padre de la sociología, padre de la sociología, también tenía esa visión, ¿verdad? En este caso, de formación, no solamente pues, en el ámbito de lo político, sino sobre todo en el ámbito de la formación para el trabajo, o sobre todo para el desarrollo en el marco pues, de la revolución industrial, o sea, para que realmente la educación puede ser una especie de apéndice ahí, por plantearlo de esa manera, del aparato productivo. Eh, lo que crean y reproducen los mitos de alguna forma es que se intenta probar lo que se cree. O sea que yo diría es como cuando se habla del efecto Pigmalión, o sea, de la profecía que se autocumple. Miren una cosa, en los programas académicos con estas cosas de qué están haciendo los egresados, entonces buscamos el egresado exitoso, el egresado que está enganchado en el aparato productivo, pero resulta que si salimos a buscar qué están haciendo los egresados, pueden estar trabajando, pero trabajando en otras cosas, o sea, para las cuales no se formó, ya, y que realmente no son tantos, no son la mayoría, y uno diría, bueno, y entonces, ¿en qué queda la responsabilidad social verdad, del aparato educativo cuando está, digamos, ofreciéndole al mercado laboral un profesional que no logra engancharse en el trabajo, ¿verdad? Y que es desempleo profesional. Eh, los griegos ya y el mundo antiguo realmente no tenía una idea como la que prima desde la modernidad de progreso o evolución. O sea, pudiéramos decir que miércoles, y eso se le debe allá, el doctor José Manuel, pues, me dirá si cuáles son, digamos, esos referentes, si puede ser Hegel, ¿verdad? Que, bueno, Marx decía que era Heráclito, yo creo que si uno lee Heráclito, no encuentra que realmente haya tenido Heráclito esa perspectiva de progreso, de etapa, de estadios. Augusto Comte la tuvo, ¿no? La famosa, ¿verdad? 3 estadios de desarrollo, ¿no? Del estadio, entre comillas, teológico, pasando por el metafísico, filosófico, y después el estadio positivo, que es el estadio que todavía, en la que todavía estaríamos viviendo, ¿verdad? Con la cuarta revolución industrial. ¿Ya? Y la idea, pues, marxista, pues, con mucho más razón, ¿no? De los modos de producción, y entonces, desde el colectivismo primitivo hasta el socialismo y posteriormente al comunismo, pasando por el esclavismo, feudalismo. Entonces, esa idea no estaba en los griegos, ¿ya? Y bueno, el punto es, bueno, ¿y qué tendría que ver eso con lo que estamos hablando? Porque una de las cosas que se nos vende, ¿verdad? Dentro de todo el currículo oculto también y de las teorías que permean el proceso es que estamos en un proceso, digamos, evolutivo social de etapas, y de hecho, nosotros periodizamos también el desarrollo de la humanidad como por etapas, ¿no? El hombre primitivo, ¿verdad? Y bueno, la modernidad sería una de esas etapas posteriores, y en su momento pues se consideró que ya era la última. Si estamos hablando de Augusto Comte, diría, no, pues ya murió la filosofía y murió la teología, y bueno, y se pudiera entender digamos,
por todo el aparato o la crisis económica y política, ¿verdad? De feudalismo y que le generó unas trabas al desarrollo del sistema capitalista. Entonces, pudiéramos entender bueno, que cada quien habla de su época, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo poder saber el futuro? Y pudiéramos creer que ya este es el fin del mundo, o es ¿verdad? O que ya no hay una etapa posterior. Bueno, en el caso del concepto mismo y de la idea misma de historia, cosa que la posmodernidad trató, ¿verdad? O ha tratado de desdibujar, sobre todo hoy hablando de desarrollo sostenible, como quien dice, llegamos al techo, ya de aquí ya no podemos pasar, colapsamos porque de hecho sería un discurso que probaría que ese paradigma evolutivo por etapa o de crecimiento progresivo, de la manera como que quisiéramos llamar, o esa visión evolucionista de la modernidad realmente colapsa, ¿ya? Porque en el fondo estamos entonces entendiendo que miércoles ya no podemos seguir creciendo porque es que no se administra solamente una empresa, sino que se administra la tierra, ya, o sea, el planeta Tierra. Estoy pensando en Omar Atuf, ¿verdad? Con el concepto de administración allí y pensando que es el gran territorio. Y hoy, bueno, esa idea no es solamente verdad allí, Mark Lugan, ¿verdad? Cuando hablaba como una aldea global, o sea, esa aldea global la tenemos hoy dentro del proceso de globalización, diferente, ¿verdad? A la visión política de concentración, ¿verdad? De un Estado general y de una economía y de una cultura general que hablamos lo consideramos globalismo, que posteriormente hablaríamos. Pero fíjense una cosa, en nosotros ese mito de la educación está en todo. Por ejemplo, en la economía, cuando hablamos o cuando pensamos en términos de crecimiento económico, pensamos miércoles, el principal indicador de crecimiento económico es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el Gini? O sea, nosotros pudiéramos tener alto, ¿verdad? Índice de PIB, pensemos en China, ¿verdad? O podríamos pensar en Estados Unidos, ¿verdad? Un PIB alto, pero también un Gini, o sea, un índice de concentración de riqueza también alto. Entonces, ¿por qué vamos a decir que realmente X país es desarrollado cuando hay bastante desigualdad social, ¿verdad? Y económica, no hay democracia, digamos, económica, ni tampoco política, o que o que tiene un índice de desarrollo humano, ¿verdad? Que implica varias cosas, entre eso educación, y que esté bajo. Así que ahí encontramos, ¿verdad? Precisamente, encubiertamente, la crisis del concepto de desarrollista. Bueno, eso es para correlacionar, eh, digamos, dentro del mismo discurso económico, cómo podríamos llegar a, entre comillas, paradigmas diferentes, o sea, un paradigma de crecimiento y un paradigma de desarrollo. De hecho, dentro de la defensa de la idea de desarrollo sostenible, fíjese que se está viendo el elemento principal en la Tierra, pero no realmente en términos del ser humano, o sea, en términos de medir, por ejemplo, el desarrollo por la cohesión social. Eso no se ve, o sea, o por la felicidad, ¿verdad? O por el bienestar entendido así, como realización, desarrollo de talento humano, etcétera. O sea, regularmente se evitan esas cosas, pero eso muestra de todas maneras que el concepto evolutivo no es un concepto que hace crisis. Y de ahí, pues, tendría justificación la posmodernidad en decir, no, pues realmente no. La racionalidad occidental lo que ha hecho es crear una escalera, una pirámide, una idea, ¿verdad?, ascendente que nunca fue real. Pero es que el cuestionamiento que se hace de eso termina llevando a una consecuencia bastante indeseable y que yo le llamo ser irracionalista. O sea, entonces decir, no, pues entonces vamos a desmontar, ¿verdad? Todo, ¿ya? Eso sería un extremo. El mismo problema que se presenta en el ámbito económico, ¿verdad? De relacionar
ejemplo, crecimiento y desarrollo, con mucho más razón lo pudiéramos encontrar en la misma relación entre economía y educación. Uno puede, a ver, uno puede tomar cualquier país, Israel, por ejemplo, y decir, bueno, ¿cuánto invierte, verdad, Israel en Claro, educación? ¿O cuánto invierte, verdad, qué en ciencia, bonito. tecnología e innovación? En términos de la cantidad o la proporción de la inversión en investigación del Producto Interno Bruto. Y pudiera uno encontrar unas ciertas correlaciones o altas correlaciones entre la inversión en educación, en ciencia y tecnología con respecto a el crecimiento del país. Pero no siempre es así. ¿Ya? Bueno, y para, no es el caso, ¿verdad?, para esta charla, pero uno pudiera ver que si tratan de correlacionarse varios indicadores, como el mismo Pitt Legini que planteaba el IDH, el índice de competitividad, entre otros, ¿verdad? Y hiciéramos como un ranking de países, yo hice ese ejercicio, está publicado para 40 países, y los países que pudieran, ¿verdad? Si establecemos el mismo peso de todos esos indicadores, que son muy diferentes, pudiéramos decir que, bueno, los países nórdicos, ¿verdad? Son más desarrollados ¿verdad? Que otros que consideramos más importantes, como Alemania o como Japón, o quizá, o como Estados Unidos, o como China. O sea, ese ejercicio es posible hacerlo. Entonces, si no podemos establecer esas, digamos, relación de causalidad entre el aspecto económico, el aspecto educativo y el aspecto científico, quiere decir que estamos jugando a forzar una mirada de ver la realidad desde la teoría. Y ya eso, entre comillas, de la teoría, desde las conjeturas, desde la hipótesis, ¿verdad? Desde una idealización, como cuando Marx planteó pues su utopía, que hoy sería distopía, ¿cierto? ¿Verdad? Del comunismo, o sea, que vamos mejorando. Entonces, en algún momento nos hacemos la pregunta, pero ¿mejorando en qué? O sea, realmente sí hay una tal mejora. O sea, pudiéramos ser muy incisivos en tratar de probar que sí hay una gran mejora, porque nosotros tenemos como referente Europa, ¿verdad? Pero bueno, y para nosotros Europa nos pesa bastante, porque todavía es y conmemoramos el descubrimiento de América, y verdad, y que nos sacaron de épocas primitivas, y resulta que hoy anhelamos incluso, y nos gusta toda la romantización incluso que se hace de nuestras poblaciones, de nuestro modo de vivir, el carácter dejado, la cultura anfibia, ¿verdad? El buen vivir y todo, y no es que eso esté mal, ya, no es que esté mal, es que eso muestra que realmente hay un discurso colonizador, ¿verdad? Y así se vende la educación. O sea, se vende desde todo, o sea, desde el ámbito, ¿verdad? De la familia, ¿verdad? De qué vas a estudiar y qué tan rentable, ¿verdad? Es estudiar eso, y que mira, que estudia medicina porque eso, ¿verdad? Te genera pues, muchos ingresos. Habría que mirar, por ejemplo, ya que puse como ejemplo medicina, cómo está hoy la medicina con los sistemas de salud en muchos países donde un médico puede estar teniendo ingresos inferiores a otro tipo de profesionales. Pero digamos, la intencionalidad y la motivación de un estudiante cuando ingresa a una universidad, dentro de eso está la parte, ¿verdad?, laboral, su futuro, ¿verdad?, para hacer su vida con respecto a eso. Entonces, es un mito, y yo estoy diciendo que es un mito que se autocumple, ¿ya? Y que termina siendo que la educación es el principal factor de movilidad social. Así lo diría, yo soy sociólogo, ¿verdad? Un sociólogo, ¿no? Y movilidad social vertical, horizontal. ¿Sí? Que entre más, a ver, yo pudiera plantear, digamos, el ejemplo mío, ¿verdad? Yo tengo el pregrado de sociología, tengo una especialización en pedagogía, una maestría en desarrollo social, un doctorado en ciencia económica y administrativa, y dos postdoctorados. O sea, caramba, yo de acuerdo a eso debería tener unos ingresos superiores
a qué sé yo, a una persona que vende repuestos de aparatos electrodomésticos aquí en el centro de la ciudad donde estoy, y si hago el ejercicio, yo sé que gano mucho menos, ¿verdad? Que de pronto él, que ni siquiera fue a la universidad. Ahora, me dirán, pero no, pero es que estás haciendo un ejemplo, ¿verdad? O sea, muy reducido, habría que ver la proporción de, sí, pero, espera, o sea, ¿cómo llegaron ellos a, digamos, a ese mercado de la educación? No fue bajo la ilusión de que iban a tener trabajo. O sea, ¿qué pasa? Hay veces que siento o sea, me perturba a veces cuando veo mis estudiantes haciendo oficios prácticamente informales, y entonces yo digo, bueno, sí, está bien, le vamos a echar la culpa a la sociología, porque yo soy sociólogo y toda la vida he vivido la sociología, y ahí viene una discusión también tremenda. Realmente estamos formando emprendedores, y ahí tendría también el tema, incluso con más razón para las ciencias administrativas, las ciencias empresariales. O sea, hay una garantía de estudiar administración de empresas, contaduría, incluso economía, para obtener trabajo. O sea, como alguien dirá, no, pero es que es eso, economía de la educación, entonces eso es el problema, se rebasa el marco, ¿verdad? Y entonces, bueno, si rebasa el marco, de todas maneras, si lo queremos ver como sistema y desde donde la queramos ver, hay una relación o hay una correlación entre la educación, o el sistema educativo, el aparato educativo, o los sistemas, ¿verdad? Educativos, la política, el aparato, ¿verdad? Jurídico-político, si queremos, ¿verdad? Y el aspecto, ¿verdad? Social, cultural. Eh, Así que incluso podríamos estar hasta hablando como un cierto bucle, ¿no? De la relación entre la economía, ¿verdad? Que forma los cuadros, forma bueno, estoy utilizando hasta un concepto un poco marxista, ¿verdad? De que forma o genera la reproducción de las relaciones de producción, para decirlo en la misma expresión de algunos marxistas, o sea que lo que crea o se recrea en la dependencia de personas en función, ¿verdad?, de los intereses de los sistemas productivos. Y alguien podría decir, pero no, pues si eso es evidente. Y ahí evidente no solamente en el marco de la educación, en la política de ciencia y tecnología pasa igual. O sea, mira el presupuesto de los países, ¿en qué invierten, verdad? En ciencia y tecnología. ¿Cuáles son las áreas? O sea, invierten más, por ejemplo, en ingenierías que en ciencias sociales. O sea, porque la ingeniería está más vinculada al aparato productivo, ¿verdad? Invierten más en tecnología, en desarrollo de innovación, por ejemplo, tecnológica, que innovación social, ¿verdad? Y porque obedece, ¿verdad?, a unos intereses económicos. Alguien diría, pero ¿cuál es el problema de eso? ¿Verdad? O sea, ¿dónde puede estar el problema de eso? ¿No? Yo quiero ir un poco más como al fondo de una cierta visión pragmática de que si realmente la educación cumple la promesa de poder ser, digamos, ese elemento de movilidad social vertical. Hay investigación incluso sobre eso. Sin embargo, el punto acá va mucho más allá. Si vemos la relación entre economía, política y educación, es evidente que siempre los sistemas sociales, de los más remotos en el tiempo y el espacio hasta hoy, el conocimiento está estratificado, ¿no? Desde el chamán, yo estoy aquí cerca ¿verdad?, de poblaciones indígenas, y hay una figura que se llama el palabrero, y hasta el doctor. A ver, ¿en qué sistema, en toda la historia y la prehistoria, ¿verdad?, de la humanidad, donde no hay una relación o una correlación entre digamos, el conocimiento, los saberes y el sistema de reproducción, digamos, de conocimiento, incluso, pues, pensando en términos también de las religiones y el nexo que hay, ¿verdad?, con el poder, ¿ya? Donde no existe eso, en toda la sociedad, en todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver una relación estrecha entre el poder económico, el poder político y el poder cultural. O sea, esa relación está allí, ¿ya? Lo que pudiéramos mirar allí, en ese sentido, es que hoy se enfatiza que estamos en una sociedad del conocimiento,
bajo la idea de que la sociedad del conocimiento, bajo una de las dimensiones de la sociedad del conocimiento, yo diría que es más una sociedad de la información, ya, y que del conocimiento, y que es muy profesionalizante, o sea, muy hacia la generación de ocupaciones o de calificación del trabajo, y no sobre la base realmente de la producción de conocimiento, ¿ya? Porque ese conocimiento, vamos a decir, es, perdonen otra vez, ¿verdad? Una visión, ya un concepto más de la teoría, entre comillas, crítica, más de tipo instrumental, técnico-instrumental, o sea, para el servicio y de la reproducción del sistema económico. Uno, dentro del discurso, ¿verdad?, de la sociedad del conocimiento, estaría que el conocimiento hoy es, digamos, un factor de producción. Bueno, Toffer lo planteaba, ¿verdad? Hablaba sobre la gerencia del servicio y otros. O Peter Drucker, también planteaba el tema de la sociedad del conocimiento. Pero bueno, hay tantos, ¿verdad? Planteamientos sobre eso. Daniel Bell, sociólogo español, bueno, ahorita lo planteamos, también trabaja el tema del urbanismo, y que Manuel Castel, y que diría, oíme, lo que pasa es que hoy ya gran parte del valor para, y de la digamos, de los costos de producción y de los factores, ¿verdad?, de producción, el conocimiento es mucho más, pesa más, pues las cosas valen más por el conocimiento que por los otros elementos, ¿verdad?, de capital. O sea, entonces el conocimiento es un factor de capital, y como es muy importante, entonces quiere decir que estamos ya en la última etapa del desarrollo, ¿verdad?, de la humanidad. O sea, por fin ya no vivimos apegados a lo que más plantearía la reproducción de nuestra biología, de la satisfacción de necesidades básicas, sino que ya estamos mucho más allá, con todos los 7.800 millones de habitantes del mundo, estaríamos mucho más allá, pensando, o dependiendo más de la mente, y eso suena muy romántico, ¿verdad? Solo que hay malas noticias, ya, y por citar, yo voy a citar unos 2 o 3 ejemplos nomás, ya, pudiera decir, bueno, ¿qué pasa en la industria farmacéutica, no? O sea, se construye sobre la base, ¿verdad?, de qué, de la ciencia, y de nuestro, de todo nuestro patrimonio natural. Y el caso, por ejemplo, Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, debería tener la industria farmacéutica más grande, ¿cierto? Y bueno, y hasta dónde la industria farmacéutica realmente, que es uno de los negocios más grandes del mundo, entre otras cosas, y hasta dónde realmente alguien dirá, pero ¿cómo vas a decir que la industria farmacéutica está, pues, muy relacionada con el aumento de la esperanza de vida de muchos países y todo lo demás? Bueno, pudiéramos establecer esas correlaciones, esas relaciones, solo que no siempre, cuando uno comienza como a tomar casos, ese juicio vale. Pudiéramos decir, mira, el agua de mar estuvo incluso dentro de uno de esos Bademecum. El agua de mar contiene una cantidad de elementos que incluso son, lo contiene, hasta transfusiones sanguíneas se hacían con agua de mar. Ahora, yo no soy biólogo, experto, ¿verdad?, en la temática, pero uno sí estudia un poquito, mira un poquito la historia y por qué se desconoce el agua de mar con todas las propiedades medicinales incluso que tiene. O el famoso que ahora con la pandemia se utilizó mucho, porque, ¿verdad?, el problema del COVID-19 generaba hipoxia, y entonces el dióxido de cloro, que es una molécula que tiene 2 átomos de oxígeno y uno de cloro, y lo confundían con otra cosa. O sea, que la propaganda en contra y no es tóxico, y la toxicidad es extremadamente mínima, y cantidades, hubo hasta una comunidad de científicos y de profesionales aquí en América Latina llamada COMUSAP,
que utilizó, y todavía lo sigue utilizando, el dióxido de cloro para una cantidad de enfermedades. Entonces, dirá uno, bueno, tenemos que hablar eso, de buena y mala ciencia, o sea, ¿dónde quedaron en la discusión sobre el tema del COVID-19? ¿Dónde quedaron las universidades en esos debates? Realmente los tratamientos de la OMS, como por ejemplo la intubación, que terminaron siendo mortales y todavía no hay ni juicio académico ni juicio político frente a todo ese tipo de cosas. Y uno dice, pero ¿y cómo es posible, verdad, que gran parte o una buena parte de los médicos, aunque hubo opciones, por ejemplo, allá en Europa, Médicos por la Verdad y otras cantidades, ¿verdad?, de movimiento de resistencia, o sea, frente a imposiciones del manejo de la pandemia con unos determinados protocolos que estaban prácticamente violando los conocimientos científicos que se tenían. Pero lo que preocupa allí es, bueno, ¿y cómo es que alguien que se forma en ciencia médica no se da cuenta que un procedimiento, ¿verdad?, que le están proponiendo, un protocolo que están proponiendo, no es el adecuado? O sea, ¿qué pasa allí? Y es allí realmente donde está, digamos, el mensaje o el principal mensaje o la idea principal de lo que yo quiero estar planteando hoy, porque o sea, cuál es el papel realmente nuestro cuando estamos con los estudiantes. Hoy hice un examen parcial y me invité a algunos estudiantes, no sé si estén aquí, porque yo dije, bueno, hoy voy a hablar de un tema que me gustaría que lo vieran, un parcial. Miren, ese parcial fue de un estudiante de primer semestre en una asignatura llamada Introducción a la Ciencia, de Tecnología e Innovación. Les diré cómo fue el parcial porque tiene que ver con lo que yo quiero también dejar aquí. Y les pedí, bueno, tenemos varias opciones de parciales, o sea, ¿qué les parece si hacemos un parcial individual? Había unos materiales dentro de la didáctica de aula invertida que se estaban planteando, o sea, se vieron varios materiales, conferencias, videoconferencias, etcétera. Y el parcial iba a ser más como un ensayo, ¿no? Un ensayo también de contextualización. Le dije, ¿qué les parece si lo hacemos colectivamente? Pero comenzamos individualmente, o sea, primero comenzamos a trabajar individualmente y después con pequeños grupos, ustedes discuten entre los pequeños grupos, ¿verdad? Escogen lo que consideran pues es la mejor respuesta. Dentro de eso pueden integrar incluso la respuesta y después nos reunimos todos, conocemos todo lo que hicieron los pequeños, los grupos, y escogemos la respuesta que consideramos más adecuada. Allí hubo algo, y es que ese parcial fue muy diferente a lo que están acostumbrados a hacer los estudiantes. El estudiante regularmente está recibiendo un material del profesor, que es como el oráculo. El profesor a su vez está recibiendo un microcurrículo que le entrega a la universidad, o sea, ya hecho. ¿Quién lo hizo? Bueno, ahí viene o sea, ¿quién define lo que debe saberse? ¿Ya? Y cómo debe aprenderse. Entonces, ahí viene el tema de el profesor que no importa en qué didáctica esté instalado, porque alguien pudiera decir, es que yo soy constructivista, pero bueno, paremos un momentico, dice ahí, y cómo aplicas ese constructivismo, ¿verdad? Del proceso, digamos, de aprendizaje, para que le dé una cierta significación al saber, ¿verdad? Que recibe y se queda en ese saber. A ver, ¿dónde está el desarrollo del proceso cognitivo y metacognitivo del estudiante? ¿Dónde está que el estudiante aprenda a pensar? ¿Dónde está que el estudiante pueda hacer sus propios planteamientos? Muchas veces el profesor no lo hace, ¿ya? ¿Cómo vamos a estar pensando que el estudiante lo haga? Entonces, ¿qué terminamos? Terminamos con recetas. Y si llevamos todo eso, o sea, dependiendo, ¿verdad?, de lo que se le entrega al estudiante, por eso hablamos de una especie de fábrica. O sea, de hecho, Conte nos sugiere una cuestión así, ¿verdad? Donde el producto
realmente el producto de aprendizaje, más que producto de aprendizaje, es una titulación directo para el mercado, o sea, pero realmente, ¿qué del estudiante, qué pudo desarrollar el estudiante por sí mismo, de sí mismo? Entonces, por todos los lados, ¿no? La idea pues, que la economía es la que dinamiza la sociedad es también un mito, ¿ya? Y es un mito que, bueno, pues, se le puede también deber al marxismo. Pero yo estoy aparentemente saltando una cosa a otra, porque quiero que también ubiquemos cuál es el valor del conocimiento. Y fíjate, cuando hablo del valor del conocimiento no estoy pensando precisamente en Drucker, ¿verdad? En cuanto al el conocimiento como factor de producción, sino cuál es el peso del conocimiento en el proceso educativo. Cuando realmente lo que nosotros estamos haciendo es más girar sobre la información. O sea, así sean ensayos científicos que le estemos dando al estudiante, incluso así sean los procesos metodológicos dentro que nosotros desarrollamos como investigación y a veces no vemos ni siquiera la teoría por ningún lado. ¿Ya? Y mucho menos que el estudiante, ¿verdad? Así sea de maestría, doctorado, incluso pueda sugerir, ¿ya? Nuevas ideas. O sea, no queda allí. Ahora, si, si no es suficiente, o sea, si reconocemos, pero que bueno, la educación de alguna manera es un campo de trabajo y pues, cualquier campo de trabajo debe tener la garantía, ¿verdad?, del ejercicio profesional y eso estaría muy bien y no hay, no, o sea, no hay que cuestionar eso, ya no se puede cuestionar eso, aunque paradójicamente sí se hace. A ver, voy a detener un poquito ahí en ese tema. Hay sociólogos que piensan que en sociología no se debería estar investigando sobre empresa o hablar sobre empresa. Entonces, yo a veces pregunto, ¿cuál es el papel del sociólogo? O sea, destruir empresas, porque sí, o sea, sí, porque hay sociología de la empresa, y sociología de las organizaciones, y sociología económica. O sea, ¿cómo es que nosotros nos vamos a quedar en el discurso de, no es que no debamos cuestionarla, o sea, la sociedad y los sistemas, ¿verdad?, económicos, políticos, culturales. De hecho, aquí hay varios cuestionamientos en esta misma charla, ¿verdad? Claro que sí, porque es que la universidad debe ser como conciencia crítica, o sea, de la sociedad. Y eso está bien. Pero entonces, ¿qué construimos? ¿Ya? O sea, ¿qué aportamos? No solamente es, y a ver, ¿qué van a hacer ustedes entonces allá en el mercado laboral? O sea, ¿dónde van a conseguir a trabajar, el trabajo? O sea, a menos que sea para destruir. ¿Ya? Entonces, miren todas esas inconsistencias que son, a ver, ya, para plantear nuevamente el ejemplo. No, nosotros los docentes, gran parte de los docentes, yo trabajo en una universidad pública y he trabajado trabajé 20 años antes de aquí en una universidad pública, ¿ya? ¿Y quiénes somos los profesores universitarios? En términos de estratificación social, somos de clase media, ¿ya? Algunos incluso podrían ser de clase media baja, media media, incluso hasta media alta, ves sobre las estratificaciones comunes y de ingresos. Y resulta que si hay propuestas políticas como las que tenemos aquí en Colombia, yo tengo amigos y seguramente están aquí en la sala, venezolanos. Hoy mismo estuve hablando con una amiga, una colega muy buena, ya, y me decía, no, Miguel, y me hablaba de otra profesora, no hemos tenido energía, no hemos tenido internet, no hemos tenido que, o sea, caramba, son excelentes profesores ya con doctorados, con postdoctorado, algunos de ellos han sido profesores míos incluso, ya, y uno dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo, verdad? Un profesor que es clase media está de acuerdo con que se destruya la clase media. Y usted dirá, ¿y de dónde está sacando eso? Bueno, voy a citar, ¿verdad?, al presidente de la República de Colombia, y no solamente el actual, sino varios presidentes de izquierda que han dicho que cuando el pobre deja de ser pobre, o sea que eso quiere decir que no hay, si deja de ser pobre es porque hay movilidad social. Entonces dice, cuando el pobre deja de ser pobre se vuelve derecha. Entonces hay que evitar que los pobres eso se pueda. Imagínense qué tipo, o sea, cuál es la venta que está haciendo del tipo de sociedad y resulta que
la gran parte de la base política de ese presidente son los profesores. O sea, los profesores no encuentran la inconsistencia, ¿verdad? Que están destruyendo su misma base de supervivencia. O sea, entonces uno, a ver, ¿cómo le llamo yo a eso? ¿Ya? Y perdone porque voy a en contra, ¿verdad? De tus mismos intereses. ¿Ya? Perdón, ¿se me está escuchando? Aquí, ¿aló? Allí te perdimos Sí, un sí, se escucha. poquito. Sí, sí, se Se escucha. escucha, pero te perdimos un poquito. Sí, fue que moví algo y aquí apareció un aviso de que había un problema como de micrófono y ya se mejoró o no Sí, mejorado. sí, sí, Se te escucha escuchamos bien. bien, doctor. ¿Cómo no? Miércoles, bueno, voy a aprovechar un momentico para decirle hasta qué tiempo tenemos, doctor José Manuel, dígame qué tiempo me resta, porque por no ser que esté haciendo la introducción hasta ahora, hasta ahora, dígame cuál es el tiempo ya para el límite. Sí, Bueno, considerando que ya estamos en el final de la introducción, nos quedan como 5 minutos para el desarrollo y 3 para las conclusiones. sí, listo, listo. Gracias, doctor. Eso quiere decir que, que quedamos pendientes con 2 sesiones más, pero después de esta dudo que verdad que sigamos viendo. Entonces vamos a ir ya aterrizando en, en la idea. Mire, recuerdo una conferencia ya con UNES México, ¿ya? La UNES es la Universidad España, ¿ya? Que me invitaron a hablar sobre las tesis, ¿no? Y yo le propuse un título. Vamos a hablar de las tesis sin tesis, ¿ya? Porque buscando en las tesis, eh, digamos, un planteamiento de nuevo conocimiento y de pronto no, lo que hay es buena revisión bibliográfica, buenos diseños metodológicos, ¿ya? Aplicación de teoría, ¿ya? Pero algún tipo de marco teórico o autores al objeto de estudio y no más. Y entonces uno dice, ¿y dónde está el nuevo conocimiento? ¿Dónde está, verdad, la propuesta, digamos? ¿Dónde está la tesis? ¿Ya? Y no la encuentra. Esto yo lo estoy viendo por lo menos desde el año 1998 hasta hoy. ¿Ya? Y eso es bastante, ¿verdad?, preocupante, porque quiere decir que, para plantearlo en palabras de un sociólogo nuestro, Orlando Falborda, que es uno de los fundadores de la sociología aquí en Colombia, diríamos que seguimos reproduciendo un colonialismo intelectual. Pero resulta que ya Europa, esto es fuerte, Europa dejó de pensar, ¿ya? Y dejó de pensar porque la posmodernidad llegó y hizo metástasis ya en la sociedad, ¿ya? Y cómo lo vemos, ¿verdad? Nada más ver cómo es el tema de la ideología de género y ojo que esto no es un planteamiento, ¿verdad?, de cuestionamiento ideológico, porque yo lo pudiera decir, no, es que yo soy cristiano y por eso, no, ya, es que hay un debate que hay que hacer, hasta dónde, ¿verdad?, podemos nosotros, y sobre todo forzar a los sistemas educativos a que se implanten cosas como la ideología de género, o sea, que pues o sea, no cabe, no hay espacio, ¿verdad?, en la ciencia para discutir sobre ese tipo de cosas y se impongan, o sea, políticamente. Entonces, y que lo hagan los países que nos conquistaron y nos colonizaron y que nosotros estamos, de alguna manera reproduciendo eso. Y ahí es donde digo yo, bueno, pues entonces, ¿cuál es el papel de América Latina frente a eso? O sea, que tenemos que nuevamente pensar si es que lo podemos hacer. Quizá ya dejamos de hacerlo y ese es el gran problema. O sea, no estamos pensando porque sencillamente el mundo que nos están dejando es un mundo empaquetado, ¿verdad? En el aparato educativo, que reproduce ¿verdad?, los intereses de una élite.
las universidades en estos momentos están metidos en la Agenda 2030, ¿verdad? Sin saber ya lo que los mismos profesores incluso están proponiendo el término, por ejemplo, de inteligencia artificial. Todo el mundo hablando de inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a desplazar a nosotros en estos momentos como profesores. Con el tema del metaverso, con el tema, o sea, es fácil, ¿verdad? Que nosotros, o sea, a ver, ya que existe inteligencia artificial, echemos para atrás. Desde que existe Internet en el mundo, o sea, ¿cuál es el estudio, ¿verdad? Del impacto en el mercado de trabajo, o sea, cuánto empleo y cuánto desempleo genera el desarrollo tecnológico de una tecnología. Ahora, ¿para qué el tema, verdad, del gran reseteo, de crear una sociedad totalmente digitalizada y según sus apóstoles, verdad, Klaus Schwab o Bill Gates y todo ese tipo de cosas, con control, incluso como si fuera Internet, de las cosas, de la mente humana? O sea, definitivamente estamos viviendo una sociedad distópica, ya comenzamos a vivir una sociedad distópica, donde los intereses de élites, ¿verdad? Económicas, mundiales, o sea, de estas que se reúnen en el foro de Davos, en el Club Bilderberg, son los que manejan la ONU, están imponiendo digamos, un sistema económico que le llama, ¿verdad?, nuevo orden mundial. Yo voy a buscar acá, para ya saltar, digamos, a unas conclusiones, ¿ya? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que pasa? Porque cuando se interrumpió el asunto, estaba pensando en qué es lo que pasa en la clase, ¿verdad? O sea, qué es lo que logramos en la clase, ¿ya? Estar informado, saber algo, y hasta ahí nos quedamos. No es solamente eso, es que la información ni siquiera trasciende, o sea, se queda ahí, ¿ya? Sin posibilidad tampoco de réplica, o sea, no se discute, o sea, al profesor no se le discute, ni el profesor promueve la discusión, es solo lectura y escucha, ¿ya? Ahora, entendemos, o sea, hasta dónde entendemos, o sea, cómo sabemos si entendemos, si comprendimos, ¿ya? Se promueve, digamos, el debate. Se proponen alternativas discursivas, enfoques, teorías, ¿verdad?, frente a la información que se recibe, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué alternativas se sugieren con respecto a la investigación? Por ejemplo, el papel del investigador, no en la investigación que está haciendo, y no los mismos, no, y no solamente los intereses de investigación, sino los procesos cognitivos y metacognitivos del proceso de investigación, la actitud crítica, creativa, el pensamiento, incluso yo hablo del pensamiento divergente como la posibilidad de construcción colectiva de conocimiento, ya se intenta, ¿verdad?, socializar, publicar esos productos de conocimiento por los diversos canales. Lo que pasa en el aula, yo hubiera podido hacer la charla incluso más bien con los estudiantes, que dijeran, bueno, ¿cómo fue o sea, díganme cuáles fueron los resultados del ejercicio? ¿Ya? Hubo pensamiento, hay productos de pensamiento, digamos, nuevos. ¿Cuáles son los productos de pensamiento nuevo que hay? Y ya, doctor, para dejar paso, incluso, yo sí, parece que sí, no era que estaba en la introducción, pero sí como en la tercera parte, y qué bueno que verdad que surgió lo del micrófono, porque habían preparado muchas más cosas, pero quiero concluir aprovechando, pues, y quizá pues usted me ayude con el cierre, ¿ya? Digamos que las instituciones educativas no son garantía para pensar. O sea, por eso es que yo hablo de mito, porque, o sea, entonces, ¿qué estamos haciendo dentro del aparato educativo? Y, esa capacidad de pensar la tenemos todos. O sea, que quiere decir que nosotros decimos ahí dentro del discurso, podríamos decir, dentro de un programa de administración de empresa, que vamos a generar emprendedores, pero ¿realmente se generan emprendedores o se generan empleados, verdad? Funcionales a un sistema. O sea, ¿cómo se forma un emprendedor? ¿Ya? La capacidad de pensar, ¿ya?, y la capacidad de pensamiento crítico,
creativo y todos estos elementos rebasa al marco de la educación. O sea, la educación, por decirlo un poco sagradamente, y fíjate, no de casualidad, ¿verdad? Julián Astley ya fue el primer director de la UNESCO y Aldous Huxley nos invita al mundo feliz, ¿verdad? De que también que el 2030 no tendrá nada y será feliz. O sea, hacen parte de una élite para prácticamente quitarle el cerebro, o sea, y hacer imposible pensar dentro del marco educativo. Eso es lo que nosotros tenemos. Lo que, para mí, para citar tres filósofos, ya que se trata de filosofía de la educación, yo diría que para nosotros aquí en América Latina, sí está vigente pensar en Sócrates, en Descartes, en Kant, entre otros, para darnos la oportunidad. O sea, quizás la hemos tenido en literatura, por ejemplo, con Gabriel García Márquez, ya de pensar, o sea, de pensar de una manera, ya que los europeos dejaron de hacerlo, ya con la posmodernidad y con todas estas cosas, ¿verdad?, que se han inventado, de ideología de género, de calentamiento global, que incluso el premio Nobel un premio Nobel de física de hace 2 años, planteaba que no existe ni tal calentamiento. Mire, 30.000, una vez leí yo, 30.000 científicos norteamericanos habían suscrito un documento, 30.000, ¿verdad? De la no cuestión, de la no existencia, pero bueno, vamos a debatir, porque el producto no es si crees que existe o no existe. Mire, todavía enseñamos en los colegios teoría de la evolución, pero no se conoce, por ejemplo, la teoría de y toda la investigación que contradice, o teorías como, ¿verdad?, como el diseño inteligente en la parte, ¿verdad?, de los estudios biológicos. O sea que nosotros, ¿qué es lo que estoy planteando? O sea que nosotros tenemos una educación totalmente ideologizada, o sea que no invita a pensar, que no está pensando. Eso es lo que yo pues he querido Creo que más en un poco ideológico, ¿verdad? Bueno, ahí dejaría pues los planteamientos de esta reflexión. Doctor Chahín, Hola. qué interesante, pues todo este recorrido intelectual, histórico, filosófico, sociológico que nos has planteado para desmenuzar algunos mitos. Yo solo apunto algunos, por ejemplo, el de la educación que promueve la movilidad social, lo hemos creído, ¿no? Nos han dicho que así es, así debe ser. La economía que mueve el desarrollo, o el avance científico que siempre es para bien, esta idea de que las instituciones de educación nos ayudan a pensar. Y la pregunta es, ¿qué es pensar? ¿Se puede enseñar a pensar? ¿No? ¿Quién define lo que puede y debe saberse? En fin, ha sido muy enriquecedora tu participación, pero no quisiera yo consumir más tiempo, sino más bien preguntarle a nuestro auditorio, tanto a nuestros estudiantes, integrantes del diplomado en neuroeducación emocional, como a los invitados que tú nos has hecho favor de traer de tu propia clase. Si hay alguna pregunta, si hay alguna aportación, bueno, considerando también los tiempos, ¿no? Me decía el doctor Ronald, que está con nosotros, por ejemplo, pues que en Venezuela ya son las 11 de la noche, entonces, bueno, pues ya se estará ahí medio durmiendo, soñando ya. Entonces, si alguien del auditorio quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, doctor Ronald, qué gusto saludarte. Un abrazo, Ronald. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, claro que te escuchamos, Ronald. Qué bueno verte. El doctor Ronald esta tarde hablé con él, me dijo, voy a estar en la charla, claro. Sí, yo creo que lo que nos ha pasado en muchos momentos con los colegas venezolanos, el tema de la conectividad, el tema de la electricidad, ¿no? Todo esto que ellos viven, que a veces nos cuesta trabajo entender. Adelante, Ronald. No, parece que hay algún problema. ¿Y ahora me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Ah, ok.
y es que ando mal el teléfono. Estoy con al doctor, recuerdo mi niñez, ¿no? Y que ya es bastante tiempo ya, ¿no? Desde que fui niño. Y recordaba lo que me decía mi papá, ¿no? Mi papá es un obrero de construcción, electricista, maestro electricista, y que estudiara para que saliera del barrio, porque era el futuro, ¿no? Y era lejano. Y la única forma de salir del barrio era estudiando, según el contexto. O, y, y que va a surgir el doctor, te dice y te da y te encuentra con una realidad. Ajá. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Sí, Te escucha, te encuentras con una realidad, ¿no? Realidad de que hay unos mitos dentro del proceso educativo, ¿no? Y que quizás en ese recorrido que uno ha dado como humano, como él habló del profesor universitario, que tenemos casi el mismo currículo en forma de grado, pero pareciera que la realidad de mi papá volvió a estar presente, ¿no? Yo pudiera ir hoy acá que alguno escribe mientras que el profesor hacía meditar y escucharlo atentamente. Uno de los primeros mitos de la educación es que nos lleva, y aquí pudiésemos otro foro, cuestión para, para ¿no? La educación es neutral, ¿no? El otro mito es que la educación estandarizada es la mejor opción para todos. La educación solo escuela, ¿no? La tecnología es solución a todos los problemas educativos. La educación prepara para el mercado laboral, ¿no? Y la educación es a todos los problemas. Yo creo que esos 7 puntos o esos 7 mitos, ¿no? Pudiese a la noche, pero me reflexionar e indagar de manera. por momentos te perdemos, doctor Ronald. Es una pena, caray. No, no logramos como tener la hilación de las ideas que nos está compartiendo. Doctor Ronald, ha sido profesor del postdoctorado en la Universidad Continental, postdoctor, ¿no? Un agente también de mucho nivel académico, intelectual de Venezuela. Entonces, bueno, es un honor para nosotros que esté acá hoy. Desafortunadamente no lo podemos escuchar con la claridad que deseáramos. No sé si alguien más quiera tener alguna participación. Ya nos pasamos 9 minutos de la hora prevista, pero aquí el hermano Redondo nos dice cuál es el impacto de la educación en la movilidad social dentro de la clase media baja y alta en Colombia o en general, doctor Chajín. Sí, perdón. Sí, doctor, no lo Repito, escuché. repito el comentario, la pregunta, dice hermano Redondo, ¿cuál es el impacto de la educación en la movilidad social dentro de la clase media, baja y alta en Colombia o en general? Bueno, hoy estaba viendo unas estadísticas sobre el índice de desempleo y bueno, aunque no realmente, bueno, no he estudiado el tema, no lo he estudiado en términos de estadística y parece que tampoco es que haya mucha fuente, ¿verdad? Y por obvias razones, porque o sea, se meterían en lío las instituciones educativas haciendo, ¿verdad? Un diagnóstico de o sea, qué tanto impacto, ¿verdad? Generan en el contexto, ¿cierto? Pero el índice de desarrollo, digamos, de empleo profesional
es realmente bajo, ¿verdad? Ahora, ya, uno, uno puede irse, a ver, yo soy más trabajador de campo y de investigación cualitativa, y uno, que no quiere decir que eso, en términos de validez, tiene su validez naturalística, ¿verdad? Referida al contexto donde uno investiga, pero uno encuentra situaciones como esta, que eso es muy común cuando trabaja, por ejemplo, y no estratos medios, o sea, estrato cero, o sea, cero estrato donde uno pudiera ver incluso hasta más la correlación entre escolarización, ¿verdad? Y trabajo. Y le dice uno, ¿verdad? Al padre de familia que por qué está sacando a su hijo, por qué lo está sacando de la escuela para llevárselo a pescar o al oficio, ¿verdad? Del mercado. Y que le diéramos la oportunidad. Y de hecho, en mi caso, pues que he trabajado con algunas ONG que tienen algún tipo de apoyo para, ¿verdad? Para tratar de paliar y de atender o superar la pobreza a través de empresas sociales, etcétera. Y entonces la respuesta del padre es que en el mercado público las personas que ganan igual que él son bachilleres, ¿ya? Y uno dice, bueno, si es eso mismo, lo percibe uno cuando toma un taxi en las ciudades y encuentra pues la cantidad, o más aún el mototaxismo, ¿verdad? Que aquí es en las ciudades colombianas eso es un fenómeno tremendo, donde muchos de estos mototaxistas son profesionales, o sea que esa realidad invisible no la estamos viendo en el momento en que hacemos, ¿verdad? Bueno, aquí estamos haciendo la reflexión, pero lo importante es, digamos, a abrir a esas posibilidades de estudiar el fenómeno en términos de que, o sea, qué tanta movilidad social, o sea, se puede estar generando. Ahora, mi idea no es tanto que realmente la educación por sí mismo, porque yo ponía mi propio ejemplo, o sea, a mí me iría mucho mejor, y de hecho yo tuve empresa, me iría mucho mejor en el campo de empresas de transporte, de alimentos. Yo tuve varios tipos de cosas que en la universidad, o sea, pudiera, lo que quiere decir que realmente esta inversión, ahora dirá, pero bueno, es que la docencia es un mal negocio, me pudiera decir algo, pues, bueno, hasta dónde, digamos, es mal negocio, o cómo pudiéramos ver el impacto de la docencia en términos del empleo en los pequeños municipios. O sea, que tanto de la población económicamente activa son profesionales y son docentes. O sea, siendo que incluso muchos pequeños municipios, la mayoría, el principal empleador es el mismo Estado. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Esos ejercicios, pero donde no es precisamente comunidades de pobreza o poblaciones pequeñas, ¿qué pasa en las grandes ciudades con unas sobreofertas educativas? Mucha gente me ha dicho, mira, en cualquier ciudad colombiana tiene mucho más universidades que las europeas, que las ciudades, o sea, ¿por qué tanta, verdad, universidad? ¿Ya? ¿Y qué pasa con estos egresados, estos profesionales? O sea, esas cosas no las estamos queriendo ver, ¿ya? Y por eso es que podríamos hablar también de un mito, ¿no? O sea, uno estudió porque le dijeron, yo creo que eso le captaba ahorita al doctor Ronald, ¿verdad? De la historia de que estudia para que, bueno, y para que seas alguien en la vida, y para que tengas un empleo, y para que tengas, y si yo voy al ámbito familiar mío, o sea, yo tengo, digamos que la mayoría de mis parientes profesionales no viven de su carrera, no viven. Y podríamos decir que incluso están hasta desempleados, ¿ya? Lo que quiere decir que el tema es grave, ¿ya? Es bastante grave, ¿verdad? Y uno lo ve, uno le dice a los estudiantes, bueno, cuéntenme los profesionales que ustedes conocen en el área, o sea, cuántos
¿verdad? Está en este momento vinculado a una actividad relacionada con su perfil y encuentra que hay mucha gente trabajando, pero nada que ver, ¿verdad?, con su formación. Entonces, eso da para incluso para mucha investigación y quizás en los contextos locales, comenzando por las mismas instituciones educativas de las que uno hace parte, o sea, mirar, porque es que tendríamos que hablar de responsabilidad social. Yo prefiero, y perdone que me estoy extendiendo un poquito, yo prefiero situar el problema en otra cosa. Yo prefiero más bien orientar al estudiante a que él mismo se genere o sea, la propuesta alternativa de formación, no la que la institución le está brindando, sino, a ver, o sea, pensemos, hoy el famoso parcial que les hablaba, en cuestión de turismo, estábamos hablando sobre el tema de sociedad de consumo y bueno, contextualicemos eso y contextualicemos al nivel microsociológico, o sea, vamos a pensar desde acá, o sea, desde Valledupar, y desde tu caso. O sea, porque es que así no hemos aprendido, o sea, el sistema educativo está montado sobre la base de unos contenidos que no tienen que ver realmente con la realidad, ¿ya? Ahora, dirán, no, pero que ese no es el problema, digamos, de cómo se estructuran los currículos, el problema de pronto es de la didáctica, ¿verdad?, del docente. En todo caso, sea quien sea el responsable, no construimos nuestras propias posibilidades de trabajo. O sea, voy a pensar aquí, por ejemplo, en Valledupar, o sea, a ver, qué posibilidades de generación de empresas turísticas hay desde las condiciones geográficas, ambientales, culturales, etcétera, que tiene, y vamos a pensar desde allí. Diría un estudioso nuestro sobre el tema, Nelson López, que propone una teoría de construcción curricular a partir de núcleos problemáticos. O sea, ¿por qué no pensamos, digamos, a partir de los problemas de nuestro contexto y desde allí entonces vemos la teoría? O sea, eso me parece genial, o sea, me parece que es orgánico y es pensar. Pero es que nosotros estamos, por un lado, o sea, nuestra formación, yo le digo a los estudiantes, y los estudiantes del primer semestre, mire, tomemos, ustedes acaban de salir de bachillerato, o sea, ¿qué tanto el bachillerato sienten ustedes que en este momento les está sirviendo o sea, para lo que están haciendo ahora? Y si después le decimos eso a un profesional, a cualquier profesional, o sea, realmente, ¿qué tanto de lo que tú aprendiste allí tiene que ver con lo que haces? Y encuentra uno que le dice, pues, es como si yo tuviera que hacer esto, se pudiera hacer en un año, o sea, porque gran parte de lo que aprendí no me sirve, pudo ser interesante, pero no me sirve, o sea, entonces ahí hay un problema grave, o sea, que es cómo se estructura, ¿verdad? O sea, y yo te diría que en el fondo es un problema filosófico, la educación, o sea, cómo pensamos realmente la educación, o sea, no cómo la pensamos, o sea, realmente no, yo diría que no la estamos pensando, y eso es lo grave. Gracias, doctor Chahín. Bueno, tenemos una participación más y luego le vamos a pedir al doctor Rubén que nos ayude a cerrar esta actividad, y con eso te agradecemos mucho. Por favor, el colega Diego, parece que es quien. Daniel Acosta. Daniel, adelante, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Es un gusto poder saludarlos, maestro y doctor Martínez, doctor Chahín. Daniel Acosta, desde Pachuca, Hidalgo, México, ahorita con la responsabilidad de dirigir la Universidad del Adulto y Adulto Mayor y el Tecnológico Superior de las Américas, señor. Con el gusto de saludarles y agradecerles a ustedes el hecho de regalarnos esta hora 15, que ha sido un deleite escucharlos. Sobre todo ustedes, doctor Chahín, también doctor Morales, la última hora que me aventé de las 7 a las 8 con el grupo, me pareció una situación muy interesante, sobre todo cuando hablamos de la filosofía. Brevemente, 20 años en educación pública y 32 años en iniciativa privada en educación privada. Esa es parte de mi formación. Y creo que el maestro Chahín abordó muy interesantemente la primera situación cuando dijo que la educación, el mito. Y el mito, y la primera palabra que utilizó el doctor Chahín fue creencia. Las creencias que se nos han hecho a nosotros desde mucho tiempo atrás nos han limitado en muchas situaciones, ¿no?
Algo me llama mucho la atención y sobre todo cuando en el minuto 18 de la intervención de usted, doctor Chahín, anoté el minuto para por si quieren verlo en la grabación. Ahí fue cuando usted me empezó a mover muy fuerte el tapete, sobre todo por lo siguiente. Yo creo que aquí lo que nos estamos dedicando a la educación, tanto pública como privada, yo creo que la primera situación sería comentar, ¿realmente nosotros estamos formando a los jóvenes de acuerdo a sus talentos o solamente le estamos dando cumplimiento a un sistema educativo que nació desde sus orígenes para tener controlado a la gente? ¿Y por qué se lo comento, doctor? Algo que me llama mucho la atención, y hoy en la mañana precisamente al momento de dar un curso con algunos de mis alumnos que están ahorita aquí presentes, adultos mayores, estábamos nosotros checando que tal vez a lo mejor a los gobiernos nos tengan bien programados para en función de educar en base al miedo, en base al temor. ¿Por qué? Porque desde que Dios amanece, en las noticias son puras tragedias, Señor. Puras tragedias, y ya cuando sale la gente a la calle, pues sale como Rambo cuidándose de todo mundo por todo lo que se vive cotidianamente. Algo que me llama mucho la atención, doctor Chahín, fue en el hecho, y le voy a platicar de mi experiencia en educación media superior en México. Dirigí aproximadamente 12 planteles, más de 15,000 estudiantes, con sindicato y todo lo demás. Y me quedaba muy claro en aquel entonces, cuando yo dirigía estas instituciones, que teníamos una eficiencia terminal en nivel medio superior, que de cada 100 alumnos que ingresaban, solamente terminaban 35. Y los otros 65 se iban en la pérdida de esos 3 años en el bachillerato. Pero lo importante aquí era, cuando empecé a hacer los estudios para elevar mi eficiencia terminal, era saber por qué la gente se iba aquí en México. Y resulta con que de ese 100% de la gente que se iban exactamente porque el 70% tenía fobia a las matemáticas y las ciencias duras. Porque desde su casa les dijeron que son situaciones muy difíciles y así lo compraron. Por eso concuerdo con usted, doctor Chahín, en función de las creencias, ¿no? Que es la que nos ha limitado muchas situaciones para el desarrollo. Otro tanto por ciento de ese 100% se iban en aquel entonces por la parte de orientación vocacional. Lo que usted atinadamente decía, doctor. Mucha gente estudia, pero estudia porque tiene que estudiar para poder cumplir el rol que le toca dentro de la familia. Y tiene que ajustarse de acuerdo a su medio y circunstancia, porque en nuestra idiosincrasia, y usted es sociólogo, yo estudié un poquito de antropología, de sociología, pues al final, acuérdense que tanto han influido en Latinoamérica todas las situaciones que hemos tenido, y que ha sido determinante, en donde se nos ha limitado mucho antropológicamente para muchas cosas. Sobre todo en el hecho de que yo creo, desde mi punto de vista, que una gran parte de los gobiernos que tienen realmente el poder, están manejando todo para que la gente no piense, para que la gente se convierta en una parte de un proceso productivo que genere ciertos beneficios. Pero lo que menos nos interesa es que la gente piense, y sobre todo porque en un momento determinado, una de las situaciones que yo veo es precisamente 2 conceptos que nosotros manejamos mucho. En el caso como iniciativa privada, y le doy la bienvenida a mi hermano Jorge, que está por aquí, que ese es un visionario desde hace 35 años, en donde hemos empezado las escuelas, pero mi hermano, muy visionario en su momento de todo lo que veíamos que iba a pasar en el futuro. Incluso fuimos muy criticados porque en 1987 por ahí participamos en un documento que se llamaba VEGETI 2010, que es Educación Técnica 2010, y decíamos todo lo que iba a pasar en estos años. Ya estamos en el 2024. Y créanme que todo lo que en 1987 dijimos se está dando. Y la gente no creía. La gente pensaba que estábamos fumando. O marihuana, alguna situación, porque decían que estábamos pero muy sacados de contexto. Sin embargo, también allí manejamos nosotros, y yo creo que la diferencia, doctores, ¿en qué sentido? En la educación pública en Latinoamérica está en función del costo-efectividad, más que la educación pública privada. La educación, privada, estamos en el costo-beneficio. Y nosotros definimos la calidad como la capacidad que tiene cualquier institución, no nada más de atraer, sino tener y retener a las personas. Y para mí me da mucho gusto que ahorita estén muchos de mis alumnos que están ahorita aquí, personas arriba de 50 años, que nos hemos echado a cuestas de venir a reparar todo el desorden antropológico que tenemos y sociológico, doctor.
¿Por qué? Porque al final a esta vida venimos a repetir o a reparar, y yo mejor prefiero venir a reparar, para que las próximas generaciones puedan disfrutar, que no todo nada más ha sido la situación de la explotación y del no pensar. ¿Por qué? Porque usted lo comentó y me queda bien claro, doctor, que tenemos todas las capacidades para poder hacerlo, pero en muchas ocasiones estamos en la encrucijada de que o cumplo con mi gusto o cumplo con mi función. Y si mi función es hacer esto, pues voy a tener que hacerlo, aunque tal vez no sea lo que a mí me guste, sino son las circunstancias que me van obligando a que vaya yo haciendo. Y entonces tenemos un banco de frustración muy grande, en donde todos estamos haciendo lo que tal vez tratamos de entender, pero sin tener una conciencia propia de las situaciones que se están dando. Por eso a lo mejor les comentaba yo, y para mí era muy, cuando estaba yo dirigiendo estas instituciones, más o menos un alumno al gobierno federal aquí en México, un alumno de bachillerato, su formación en función de eficiencia terminal viene siendo de aproximadamente entre 18 y 19 mil dólares su formación. Convendría mejor tenerlos en instituciones privadas que en públicas, pero sabemos que el costo de efectividad tiene que ser que tal vez no es demasiado efectivo. Sin embargo, son de las situaciones que se tienen. Y reiterarle, doctor, mi punto de vista, que actualmente yo percibo, es mi punto de vista, muchos de los gobiernos de las primeras potencias pues están gobernándonos en función del miedo y del temor. Tan es así que hace 2 o 3 semanas aquí en México tuvimos la visita de uno de los financieros más fuertes, los de BlackRock, que son los que manejan el 90% del dinero en el mundo. Y se entrevistaron con las candidatas a la presidencia de la República. Y yo creo que pues esos señores no son tontos. Ellos vienen a poner las situaciones de acuerdo a sus propios intereses y a las situaciones de sus conveniencias, ¿no? Y aquí una situación que me llamó mucho la atención, doctor Chajin, que usted manejó, fue si realmente nosotros estamos cumpliendo en función de una formación, una educación en sentido vertical, o nada más tratamos de cumplir, darle cumplimiento. Y nosotros para la palabra cumplimiento la defino como, si yo la parto a la mitad, dice cumplo pero miento. Cumplimiento, le damos cumplimiento a las cosas mintiendo. Cuando realmente el compromiso de nosotros, y comparto la idea con mi hermano Jorge, que ahorita le voy a hacer el uso de la palabra, que al final lo que nosotros pretendemos, doctor, es ayudar a través de estas 2 entidades, de estas 2 universidades, a despertar conciencias, pero sobre todo, doctor, en nuestra contribución a generar centros de desarrollo del talento humano, donde trabajemos sobre los talentos, porque el talento te va a dar a ti la prosperidad, la abundancia, la riqueza. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que quitarnos? Todas esas benditas creencias que nos hicieron a nosotros antropológicamente, ahí que tenemos ahí más de 140 creencias limitantes en el cerebro, en donde no puedes, el dinero, tú crees que soy un banco, soy un árbol, y todas esas situaciones que van directamente a la pobreza. Para mí es muy, muy interesante, por último, doctor Chajin, usted lo comentó en la última parte de sus conclusiones. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en el sistema tradicional? La gente estudia para que tenga un buen trabajo. Pero ¿qué cree, doctor? Nos vamos dando cuenta a los 60, 70 años que dejamos de ser. Y entonces nos encontramos que de repente las personas mayores se encuentran a los 50, 60, 70 años volteando a ver qué fue de sus últimos 50 años. Y como dice la canción, doctor, me olvidé de vivir. Y ahora queremos reparar. Y queremos ganar ese tiempo. Cuando realmente, desde mi perspectiva, doctor Chajin, doctor Martínez, es en el hecho de, primero, en el caso de nosotros, es enseñar a ser a los jóvenes. Sean lo que tenga que ser. Porque esto les va a abrir un campo infinito de posibilidades para su éxito, para su triunfo. Porque si tú haces tú y desarrollas tus talentos, vas a tener y vas a poder hacer lo que tú quieras. Tan es así, y como sociólogo usted lo sabe muy bien, doctor Chajin, porque en otras culturas jóvenes que hay, y los jóvenes que están en otra idiosincrasia, a los 20, 25 años, todo se les va dando. Y estamos hablando de Zuckerberg, de muchas situaciones, de muchos jóvenes que están allí. Pero yo sí considero una cosa, doctor Chajin, doctor Martínez.
En Venezuela, en Colombia, en Perú, en toda Latinoamérica, tenemos gente valiosa. Tenemos gente valiosa que el día que se atreva a enfrentar sus miedos, dejar el pretexto con una situación de que yo nací fregado porque voy a estar fregado por toda mi vida, eso no ayuda a construir. Tenemos que revolucionar. Por eso el diplomado Neuroeducación Emocional. Y le agradezco profundamente al doctor Rubén Jiménez Covarrubias, que fue uno de los principales promotores de todo esto. Tenemos que revolucionar la educación, doctor Chajin, doctor Martínez. Por ahí hay una metáfora donde un pajarito, un colibrí, vio que se estaba incendiando su bosque. Y entonces todos los animalitos para resguardarse corrieron para resguardarse del fuego. Y de repente vieron que el colibrí iba al lago, se echaba en su piquito su gota de agua e iba a tratar de apagar el fuego. Y todo el mundo se empezó a burlar de él. Y dijeron, oye, colibrí, ¿cómo tú vas a poder apagar el fuego? Vente y resguárdate. No seas tonto. Y le contesta el colibrí, sé que tal vez no puedo apagar el fuego, pero no me estoy quedando parado. Y tal vez con esa gotita que voy y me canso y la aviento, ayuda a contribuir porque este es mi lugar, este es mi hogar. Y yo creo que aquí, doctores, yo creo que lo importante, y sobre todo que hay muchos directores que están aquí en instituciones de educación, yo creo que tenemos que entender que realmente el comportamiento que tenemos es que tenemos que permear y tenemos que contagiar a nuestra gente. Que en un momento determinado tengamos esa pasión por lo que hacemos, que tengamos la determinación para lo que tenemos que hacer. Porque eso que implica, implica un valor agregado, implica una situación de ese extra que se requiere en nuestros países. Porque tenemos todo para triunfar, pero siempre y cuando tomemos conciencia de que el límite somos nosotros mismos. Y entonces vamos a enseñar a nuestra gente a que piensen en grande, sueñen, bien puestos los pies en el piso, Señor, pero que sobre todo entendamos que la vida es una, Señor. Y yo creo que culminaría yo mi participación diciendo a todas las personas que están de Venezuela, de Colombia, de Perú, Bolivia, si hay algún país que omita, les pido una disculpa. Señores, vamos a aliarnos, vénganse, vamos en línea. El COVID nos dejó cosas buenas, esto nos dejó. Vamos a crecer todos juntos. Somos hermanos latinos, tenemos la misma idiosincrasia, la misma situación antropológica, todos podemos hacer. Y créanme que aquí, en la Sociedad del Adulto y Adulto Mayor, y en el Tecnológico Superior de las Américas, estamos para apoyar a toda esa gente que realmente quiere crecer, que realmente quiere trascender. Porque qué triste sería, para culminar, que en mi epitafio dijera, aquí nació, creció y murió, y nunca supo para qué diablos existió. Y culmino con una situación que usted también lo tomó doctor Chajin. La trilogía de Aristóteles, Sócrates y Platón. El alumno tiene que superar al maestro. Porque si esto no se da, no hay innovación, no hay cambio y no hay mejora en la educación. Y nuestros hijos, nuestros nietos, tienen que ser mejores que nosotros. A nosotros solamente nos corresponde reparar, venirles a apoyar y sacar todo adelante. Les agradezco mucho su participación a todos y muchas gracias por permitirme el uso de la palabra, que me extendí un poquito. Pero creo que traté de hacer la mayor parte de las situaciones que consideré importantes, y que es importante que los jóvenes que están aquí, que ahorita en sus escuelas dirigen a más de 10, 15 mil personas, que tomemos conciencia de que tenemos que hacer las cosas diferentes. Gracias. Muchas gracias. Muy significativo, doctor. Muchísimas gracias por esta intervención. Bueno, se ha vuelto un cóctel de reflexiones, ¿no? Importantes, interesantes. Y a mí solo me restaría, pues, preguntarte, doctor Rubén, si hay alguna participación adicional, si quieres tú ya dar por cerrado este módulo. Y yo muy agradecido contigo, con la universidad, con el maestro Daniel, con el doctor Chajin por su participación, y con todos los que formaron parte de este interesante grupo del módulo 3, y todos nuestros colegas latinoamericanos y sudamericanos que están ahora con nosotros. Muchas gracias, colega. Compañeros, un gusto saludarte.
Y bueno, antes que nada quiero darle la palabra al maestro Jorge Acosta. También, doctor Chahín, un honor que esté usted por aquí. También, gracias, colega. Maestro Jorge Acosta, adelante. Con mucho gusto. En esta vida, doctores, hay que ser agradecidos. Doctor José Manuel Martínez, doctor Chahín, doctor Rubén Jiménez Covarrubias, un saludo desde México. Con el agradecimiento también a toda la gente que tú has tenido la paciencia de estar escuchando y abrevando esto tan importante. Agradecerles, insisto, su atención e invitarlos a todos, desde el corazón de México, al despertar del dragón latinoamericano. Creo que hay la gran oportunidad de hacer muchas cosas juntas. Nuestra comunidad se lo merece y creo que nuestra conciencia colectiva habrá de construir ideas extraordinarias y realizaciones pródigas para que ese dragón pueda rugir en los próximos años. Sean bendecidos todos, doctor, qué gusto poderlo escuchar. Me voy a fusilar algunas de sus ideas y le estamos enviando un reconocimiento digital y el agradecimiento desde el corazón y desde el alma de México para ustedes desde la Universidad del Adulto Mayor y desde la Fundación Latinoamericana de Estudios Superiores. Muchas gracias y buenas noches. Muy agradecido. Muy agradecidos por mi parte. No hay nada más que desearles muy buen descanso. Muchas gracias por esta atención, doctor Chahín. Un abrazo hasta tus lugares donde andes y muy agradecido por esta participación. Buenas noches a todos, buen descanso. Muy amable, buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.